Muy buenas a todos, querido hermano y amigo. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy continuaremos con el tema que veníamos hablando la semana pasada acerca de la herencia en el nuevo pacto. Y para esto leeremos un versículo en Gálatas 4, versículo 7, que dice: Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ya hemos dicho la semana pasada que todos nosotros, por estar en Cristo, somos hijos herederos de Dios. También dijimos que el apóstol Pablo decía en Gálatas 4 que había una diferencia en algunos hijos, y era que unos eran niños y que otros ya habían alcanzado madurez, y que a esos que alcanzan madurez es a lo que el Padre le da la capacidad para poder ejercer, disfrutar, manifestar dicha herencia. Hemos hablado que ser niño no es malo. Hemos dicho que ser niño es algo en la que todos nosotros experimentamos por estar en Cristo, pero que no podemos quedarnos como niños. Ya dijimos que Pedro decía que debemos desear esa leche espiritual no adulterada como niños para alcanzar así madurez, para que se manifieste una medida mayor de salvación en nosotros, que no es más que Cristo mismo, el cual también es la herencia de Dios para con nosotros. El apóstol Pedro también habla en el capítulo 1, versículos 3 y 4, haciendo una adoración, una exaltación a Dios, cuando él dice que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice que esto ocurrió por medio de la resurrección de Jesucristo. Participamos de esta vida eterna, de esta esperanza viva que Dios espera que nosotros manifestemos por medio de la resurrección de Jesucristo. Y es hermoso que Él dice en esos versículos 4 que es para la herencia. Así que Jesús resucita de entre los muertos para que nosotros recibamos esta herencia, una herencia que es incorruptible, incontaminada y también es inmarchitable. Pero también dice la escritura que para acceder a esta herencia, dicha herencia que es incorruptible, incontaminable, inmarchitable, dice que tenemos que penetrar hasta los cielos, porque dice el versículo que esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que no hay que esperar a morir como muchas personas piensan cuando leen estos versículos para recibir esta herencia incorruptible, incontaminable o inmarchitable, sino que el texto dice que está reservado en los cielos para nosotros. Hay que entender, nosotros debemos comprender que ya nosotros somos ciudadanos celestiales, según habla la Escritura en muchas ocasiones. Ya el apóstol Pablo mismo dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, como también dice que nosotros somos, nuestra ciudadanía está en los cielos, o como el autor Juan en Apocalipsis dice capítulo 12, alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Y que no solo esto, sino que también nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo que nosotros no somos de este mundo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el acceso a esta herencia que no cambia, que no se marchita, que no se corrompe, que no se puede ser dañada, dice que está reservada en los cielos porque nosotros somos los que tenemos que elevar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, renovar el espíritu de nuestra mente para comprender cuál es nuestra posición y qué es aquellos beneficios que hemos recibido, que nos fueron otorgados por estar en Cristo, porque es con una mente junta a la suya, como dice el apóstol Pablo, que estamos sentados juntamente, una mente junta a la del Señor en aquellos lugares celestiales. También el apóstol Pedro habla en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diciendo que nosotros debemos de saber que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Él dice que no de pagándole a nadie mal por mal, y ni maldición por maldición, sino más bien bendiciendo, dice, sabiendo que fueron llamados para que heredásemos bendición. Así que heredásemos bendición. Así que
Esta herencia de la bendición no es algo que nosotros vamos a pedirle a Dios o a otra persona para que nos bendiga, sino que podamos creer, como dice Pablo en Efesios 1:3, que ya fuimos bendecidos con toda bendición que es espiritual en los lugares celestiales. Está hablando la misma cosa, diciendo que tenemos que elevar nuestro pensamiento, elevar nuestro entendimiento y saber cuál es la posición adquirida o obtenida por medio de la obra de Cristo. Por eso dice que si somos hijos, que si somos de Cristo. Y el apóstol Pedro dice que no es por medio de nosotros, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice lo mismo, que por medio de la obra consumada en el madero. Esa posición que tenemos en Cristo debemos de entenderlo para que nosotros podamos saber realmente todos los beneficios que tenemos, ya que el autor de los Hebreos dice en Hebreo 1:1 y 2 que es el Hijo que es heredero de todo, cuando él dice, Hebreo 1, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los padres, por los profetas, dice, ahora ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Me encanta porque la mejor traducción de ese pasaje es que Dios habla en Hijo. Es la única forma en la que Dios tiene para hablar hoy a su pueblo. No es hebreo, no es arameo, no es griego, no es en español, inglés, italiano, idioma, no. Todo lo que Dios habla es Hijo. Y a la medida que ese Hijo sea entendido, podría ser discernido por el Espíritu en el idioma que lo podamos nosotros comprender, así Dios entonces mostrará, dará a conocer a su Hijo. Pero el autor de los Hebreos dice que Dios le dio la herencia de todo al Hijo. Es lo que ya se profetizó en Salmos, cuando se cantaba aquel salmo que decía, pídeme y te daré por heredad a las naciones, en Salmo capítulo 2, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y todo esto es una realidad porque el Padre era que le estaba dando toda la herencia a el Hijo, y por eso porque el Padre es dueño de todas las cosas. Según Salmo 24 dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Por lo tanto, al Padre le había placido a darle la herencia de todas las cosas al Hijo y a nosotros hacernos copartícipe de esta misma promesa. En Hebreos 9:15 la Escritura también nos habla o nos da detalle acerca de que los llamados son los que reciben la promesa de la herencia eterna, diciendo el versículo, así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Dice que este es el mediador ahora en nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, note cuáles son los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Y hablamos de los llamados, y como Romanos 8:28-30 habla, dice que aquellos que son llamados al propósito, que tienen la forma del propósito de Dios, todas las cosas obran para bien. Pero habla de todos aquellos que fueron llamados, que fueron predestinados, o que Dios les preparó un destino, escogió, aquello que justificó, santificó, que glorificó, que todo lo habla en un aspecto pasado, sabiendo que son los beneficios que hemos recibido en Cristo, porque son estos beneficios que nos llevan a tener la forma del Hijo. Es decir, el Hijo recibe toda la herencia para que ahora los muchos hijos que él lleva a la gloria, como dice el autor de los Hebreos, que el Hijo traería los muchos hijos, como dice aquí Dios, que él iba con los hijos que Dios le había dado al Padre, manifieste en una medida cada día mayor conforme a la madurez que se va adquiriendo espiritual, para que la herencia recibida en el Señor sea manifiesta. Y hablamos de herencia porque ese es el tema que estamos tratando hoy. También el autor de los Hebreos dice que para que esta herencia, ¿no?, el consejo que Dios se había determinado dar a conocer y manifestar en cada uno de nosotros una herencia que era inaccesible, que no se podía marchitar, que no se podía dañar, que no se podía cambiar, dice que el Señor mismo lo que hace es interponer juramento. Versículo 17-20 de Hebreos capítulo 6 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar, note esto, Dios quería mostrar esto, diciendo, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, Dios inmutable, de su consejo. Dios no está cambiando el consejo, el mensaje. Dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, note que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Está hablando que ese consuelo tiene que traer el Espíritu a la medida del entendimiento que vamos teniendo o madurando en el Señor, que ya que el Espíritu es nuestro consolador, lo que hemos acudido, me encanta porque dice lo que hemos acudido, así que hay que acudir
a esta realidad que nosotros somos en Cristo. Los apóstoles le llaman de aquel lugar celestial. Pedro lo dice, que está reservado en los cielos. O sea que hay que elevar el pensamiento para que nosotros podamos entender esto. Pues dice lo que hemos acudido. Hay que acudir a esta realidad, hay que renovar el entendimiento y hay que creer, hay que acceder también por medio de la fe, y luego una manifestación diaria continua que vamos llevando a la medida que la revelación progresiva del Señor va alumbrando nuestro entendimiento. Dice que hemos acudido porque está reservada arriba, y entonces ya hemos acudido, hemos elevado nuestro pensamiento a la mente de Cristo, con la mente de Cristo, mente que se nos ha dado a todos aquellos que somos su cuerpo. Y dice que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los apóstoles Pablo, Pedro le llaman la esperanza viva, la esperanza de la vida eterna también, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra, note, es del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. Dice que arriba, claro está, fue donde él entró, al tabernáculo no hecho de manos, sino al templo, ¿no? O al tabernáculo de Dios, hechos sumos sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que entrar arriba era entrar a la presencia de Dios mismo, y allí fue que Él no entró, nos sentó juntamente con Él y disfrutamos de esta realidad a la medida que vamos madurando en el Señor. Así que la herencia estaba reservada arriba en los cielos, estaba reservada en los lugares celestiales. Por eso Jesús dijo, ya vosotros no sois del mundo. En Apocalipsis 12:12 dice, alegraos cielos y los moradores del cielo. Por eso dice el apóstol Pablo, si son de Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo, ¿no? Entonces todo lo que la Escritura enseña, nos enseña de esta posición que nosotros tenemos en el Señor. Y para que nosotros entonces, pudiendo estar en ese lugar, pudiendo estar en aquella posición recibida, obtenida también por los méritos del Señor Jesucristo, y a la que tenemos acceso por la fe y por la renovación del entendimiento, entonces podamos disfrutar y manifestar esa realidad, porque ya estamos dejando lo que es de niño y hablar lo que es de niño para hablar lo que es en el Señor y por el Señor. Así que nosotros tenemos que comprender esta realidad de que nosotros tenemos que tener nuestra posición en el Señor para que podamos disfrutarla. Ya hemos dicho, somos herederos y coherederos juntamente con Él. En Romanos 8:17 dijimos la semana pasada que dice, si también padecemos. Así que en esta herencia que hemos recibido, o por causa de esta herencia que hemos recibido, también podrán venir padecimientos, pero son padecimientos por causa de la herencia que hemos recibido, no por causa de la desobediencia o de la falta de entendimiento, ya que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero es claro que el tema dice, conforme a lo que a su propósito son llamados. No es solamente porque estemos en el Señor tomando decisiones en la carne o decisiones que procuran nuestro propio beneficio, engañándonos nosotros mismos y creyendo que nos ayudará bien entonces lo que nos suceda en medio de aquella dificultad, y aún apelando a la soberanía de Dios para decir que eso pasó así porque era la voluntad de Dios, cuando nosotros entonces no estamos caminando en su voluntad, ya que el apóstol en Romanos 8 dice que el objetivo de Dios en ese propósito es darnos la forma del Hijo, es conformarnos al Hijo, es porque la forma del Hijo esté en nosotros de una manera más visible, más manifiesta, para que también otros puedan ver al Señor, oír al Señor, y entonces puedan venir al conocimiento de la verdad, de las tinieblas a la luz admirable que la manifiesta ahora la iglesia, a la medida que va comprendiendo que el corazón va resplandeciendo la gloria de Dios para que ilumine, para que alumbre el mundo entero, porque para eso el Señor dijo que somos la luz. Ahora nosotros somos la luz del mundo porque alumbramos la luz que Él ha puesto en nosotros. Así que también la herencia de la vida eterna ya está en nosotros y no hay que esperar a morir para recibirla. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser conforme a la esperanza de la vida eterna. Note, no es que la herencia de la vida eterna va a venir algún día a nosotros, sino que, como dice él, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Como el Señor habla de la vida eterna, que no es algo ni muchos años, ni algo que sucederá cuando nosotros partamos de este lugar, sino que la vida eterna, en Juan 17, él dice que es conocer al Padre, que es al Hijo al que Él había enviado. La única forma, dice, como dijo en Juan 14, que tanto tiempo estaban viéndolo a Él, no conocían que Él estaba en el Padre y que el Padre era en Él.
En Efesios 1:11 también dice, en él asimismo tuvimos herencia, ya la tuvimos la herencia, habiendo sido predestinado, preparado ese destino, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta herencia es porque es la voluntad de Dios y Él nos lleva a esta forma en su propósito, que es conformarnos a la imagen del Hijo, para que entonces todos los hijos podamos manifestar la herencia que el Hijo ha recibido, porque el Hijo había alcanzado madurez. En el versículo más que se encuentra en Hebreos 10:34, que dice, porque aún de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero note que dice, tenéis en vosotros, ya usted tiene que conocer, entender lo que en usted y en mí hay acerca de esta herencia. Dice, perdurable en los cielos. ¿Dónde está? En los lugares celestiales. Hay que acceder a ellos. El autor, Pablo dice en Corintios 15, 1 Corintios 15, que ni carne ni sangre podrá heredar el reino de Dios. Por eso tenemos que acceder a los lugares celestiales, tener la posición y un entendimiento de lo que ya somos en el Señor para el disfrute de dicha realidad. Y en Colosenses 1 también, capítulo 1, versículo 10, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Podríamos hablar bastante acerca de lo que la Biblia habla de la herencia que hemos recibido y todo lo que desde la antigüedad se venía diciendo o hablando acerca de esta herencia, pero dice que es el Padre que nos hace apto para que podamos disfrutar de esta herencia con los santos en luz, una evidencia, una manifestación que tiene que hacerse visible por medio de nosotros, y es Dios que nos hizo apto a nosotros por medio de Cristo. Por eso dice que ya no eres esclavo, sino que eres hijo, y si eres hijo ya tienes la herencia. Pero tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que entender lo que hemos recibido en el Señor para que dicha herencia en la cual Dios nos hizo aptos, porque creer que no somos aptos para esta herencia es decir que la obra de Jesucristo en el madero no fue suficiente. Y muchas veces no es lo que decimos, pues lo que nosotros confesamos muchas veces con nuestros labios. Cuando creemos, no creemos que lo que era una promesa en la antigüedad, ahora para nosotros que somos hijos, es nuestra herencia. Así que, amados, sigamos investigando, conociendo lo que la Escritura menciona, habla o nos enseña que nosotros somos y lo que hemos recibido por tener esta herencia en Cristo, para que entonces el Espíritu, ¿no?, a nosotros nos pueda alumbrar el entendimiento y podamos por el Espíritu acomodar lo espiritual a lo espiritual, sabiendo que estamos sentados en estos lugares celestiales, y si no nos vemos en ese lugar, poder acceder a una renovación del entendimiento, a este ámbito de reino realmente, a esta realidad de lo que ya somos y hemos recibido en Cristo, para el disfrute de esta herencia en la tierra. Porque recuerde que hay un tiempo determinado por el Padre para que aquellos hijos alcancen madurez, pero los hijos tienen que manifestar dicha medida de madurez con sus obras, con sus hechos, con sus actos, con sus expresiones, con la vida que le fue otorgada para que la manifieste. Así que la paz del Señor sea con todo. Amén.